Buenas tardes, señoras y señores jueces y personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial. Les damos la más cordial bienvenida al segundo módulo del programa de formación para jueces en propiedad intelectual. El día de hoy nos acompaña en la mesa de honor el doctor Ricardo Guillermo Vinatea Medina, juez supremo coordinador del programa de formación de jueces en propiedad intelectual, el doctor Rubén Ugarteche y el doctor Ronald Cárdenas Crens. Dejo en uso de la palabra a continuación al doctor Guillermo Vinatea Medina. Ricardo Guillermo Vinatea Medina. Buenas tardes con todos, gracias por asistir. Hoy día tenemos un importante, ilustre invitado, que es el doctor Ronald Cárdenas Crens, a quien tengo el gusto de conocerlo ya de hace algunos años, con ocasión justamente de actividades académicas. El doctor Cárdenas Crens fue uno de los primeros docentes en una maestría que se fundó la primera maestría en Derecho que se hizo en la Corte de Loreto. Yo en aquel entonces estuve trabajando en la Corte de Loreto, fui presidente de la Corte y fue uno de los primeros que nos apoyó. Y gracias a esa ocasión, ya en Loreto ya tiene maestrías en Derecho en diversas materias. Bueno, no quiero ir con tanto preámbulo, el tiempo es corto. La exposición de hoy es muy interesante, es la relación entre el derecho de patentes y la bioética, el tema de las células madre, los genes, el ADN, entonces, esos temas en los cuales nuestro invitado es un experto y además es un muy agradable expositor en el tema. Antes de ello, quiero ceder el uso de la palabra al doctor Ugarteche a fin de que nos haga un pequeño comentario introductorio al tema, ¿no? No sin antes, pues quiero mandar mis saludos a las cortes que nos están viendo. Estamos con La Libertad, Sullana, Ucayali, Pasco, Ancash, Ayacucho, Santa, Piura y Tacna. También estuvo conectado Huaura, pero no sé si todavía sigue conectado. Bueno, entonces, le cedo uso la palabra al doctor Rubén Ugarteche Villacorta. Muchas gracias, doctor Vinatea. Damos la bienvenida también al doctor Ronald Cárdenas, con quien me une una amistad de varios años, ¿no? Compañeros de estudios de la Universidad de Lima y también de varias aventuras ahí en el diario El Comercio, donde los dos hemos trabajado en el suplemento dominical como investigadores del doctor Francisco Pino Quesada Cantuarias. Luego hemos también trabajado juntos, que él era mi jefe, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Va a ser leída su trayectoria profesional, ¿no? Pero Ronald, además de destacar como jurista, también es una persona que se ha dedicado muchos años a desarrollar el tema de los valores, ¿no? Y el tema también, otras inquietudes. Acaba de publicar justamente un libro que ha sido presentado por el doctor Carlos Fernández de Sarego sobre el libro de las cosas curiosas, ¿no? También tiene la costumbre como fuente de derecho y muchas obras. Y él es uno de los mayores expertos en el tema de bioética, ¿no? En el tema de ética en general y de bioética en especial. Hemos estudiado a lo largo de estas sesiones, que ya creo que vamos casi por la sesión número 20, si mal no recuerdo, hemos estudiado todo el tema de patentes en general y cómo es que hay toda una polémica si se deben patentar o no los seres vivos, si se deben patentar o no aspectos relacionados con el cuerpo humano, ¿no? El desarrollo científico respecto a un derecho exclusivo de ese desarrollo científico. La legislación peruana no lo permite, no lo permite la legislación andina, pero al margen de que la legislación no lo permita, si es que esto es procedente o no. En las discusiones de los tratados de libre comercio, inclusive la que se está llevando a cabo aquí en Lima, el tema del acuerdo transpacífico,
que vino la doctora Teresa Mera a exponer, ha señalado justamente que este es un tema de agenda, ¿no?, política, de discusión, pero no solo política, sino jurídica. Y por ello que este es un tema de relevancia para todos nosotros, porque estamos involucrados, ¿no?, con el quehacer del desarrollo científico, médico, en relación con el cuerpo humano. De manera que, sin más preámbulo, simplemente ceder el uso de la palabra para que se haga la presentación de rigor, ¿no?, del expositor, y luego podemos hacer algún comentario adicional si el tiempo lo permite. Seguimos adelante con el currículum de nuestro invitado. El doctor Ronald Cárdenas Krentz disertará el tema Derecho de Patentes y Bioética. El doctor es abogado por la Universidad de Lima, es egresado de la maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con posgrado sobre Pedagogía Universitaria por la Universidad de Lima, es conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia, se ha desempeñado como Superintendente Nacional de la Superintendencia de Registros Públicos, actualmente es decano, profesor y coordinador de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y es profesor contratado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Asimismo, ejerce la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de SAM del curso de Ética y Responsabilidad Profesional. Es miembro del Comité de Ética de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado como expositor en eventos académicos como en Argentina, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. Ha obtenido el primer puesto en el primer premio del liberalismo en América Latina, organizado por la revista Perfiles Liberales y la Fundación Alemana Friedrich Naumann. Es profesor honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y ha publicado en calidad de coautor temas de bioética en derecho, bioética y derechos humanos, la Constitución comentada, el Código Civil comentado. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Ronald Cárdenas Krentz. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que se me ha formulado para estar aquí ante tan distinguido auditorio, y debo decir que si el doctor Ricardo Vinatea, reconocido magistrado de la Corte Suprema, y el doctor Memo Arteche, presidente de ANDAI, han dicho alguna cosa generosa sobre mi persona, se debe a que el doctor Vinatea ha sido mi alumno y el doctor Arteche mi amigo, así que no me da mucho caso por ese lado. Pero sí les agradezco la invitación a ellos para estar aquí y compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el avance de las tecnologías, algunas cuestiones vinculadas con la genética y específicamente con la bioética, aprovechando la oportunidad para compartir con ustedes algunas de las cosas que se vienen tratando en estos momentos en medios no solamente de América, sino también europeos. Hace poco hubo un congreso latinoamericano de bioética en México, en donde se trataron de varias cosas que pues vamos a compartir aquí también con ustedes. Y también estuvo hace poco por aquí el profesor Nicolás Jouve, genetista español. Y bueno, la idea de esta reunión es poder comentar con ustedes algunas cosas que tienen que ver con la bioética, con el derecho, para al final referirnos a la posibilidad de patentar embriones, que es una cuestión importante. Quiero resaltar también la inquietud del Poder Judicial por tratar un tema que es bastante novedoso, inusual todavía en la gran mayoría de facultades de derecho, como es el tema de la bioética, que hoy en día a nivel internacional cada vez se va reconociendo más la urgencia de que pues las facultades de derecho incorporen cursos sobre la materia y que por supuesto los magistrados del Poder Judicial tengan la oportunidad de conocer algo más de esto. Si bien es cierto, algunos temas de la bioética uno los ve en el curso de personas o en derecho penal, la naturaleza y trascendencia de estas materias
pues llevan a la necesidad de un tratamiento interdisciplinario, de una visión mucho más amplia y no solamente limitada a la visión legalista y jurídica que podemos tener frente a temas sumamente delicados que demandan un estudio que compromete a médicos, biólogos, filósofos, psicólogos, educadores, abogados, por cierto, entre otros profesionales. Y vamos a empezar entonces con estas cuestiones fundamentales que vamos a compartir con ustedes en torno a la bioética del derecho. En primer lugar, vale recordar que los orígenes de la bioética se remiten, como ustedes saben, a Gregor Mendel, que hizo un estudio a partir de guisantes que le permitió determinar pues, cómo son las leyes de la herencia. Ya hoy en día todos sabemos que pues, una pareja de dos personas de raza blanca pueden tener de pronto un hijo de raza negra, y no porque haya intervenido en la gestación algún vecino entusiasta, sino porque es una cuestión genética que se puede determinar así. Y varias de las cuestiones de la genética hoy en día son objeto de bastante debate. Por ejemplo, un tema siempre interesante discutir, ustedes conocen muy bien la presunción paterista y lo que dice el Código Civil sobre la materia, que parecería estar desfasado con la realidad. Y entonces ahí hay un enfrentamiento, debate interesante, ya que algunos magistrados interpretan que pues más allá de la presunción paterista y una prueba de ADN determina la paternidad, eso es lo que vale y se invoca como sustento de la Constitución. Pero por otro hay quienes dicen que, bueno, nos gusta o no, la norma es así y mientras no se modifique el Código Civil no se puede hacer nada. Es un tema bastante polémico, pero interesante, porque nos revela cómo los avances tecnológicos nos retan y nos llevan a tener que pensar en cosas que antes no habíamos pensado y revisar las leyes. Otro punto importante en la historia de la genética es el año 1953, donde se descubre pues la doble hélice del ADN, ¿no? Que tiene un nombre bastante feo, pero hay que decirlo, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Y aquí hay dos científicos famosos, James Watson y Francis Crick. El ADN, porque es importante, digamos esto muy brevemente. El ADN es la molécula de la vida. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, una nave se va a Marte, ¿cómo es que busca vida? Lo que busca son moléculas de ADN, que son un indicio de que hay vida. El diseño del ADN, el contenido mismo y el funcionamiento, explica cómo es que se conserva la información y cómo se produce la variación genética entre las personas y sus descendientes, ¿no? Permite transmitir un programa de generación en generación. Aquí es oportuno precisar que tenemos nosotros lo que es el genotipo, que lo definen nuestros genes, ya el nombre nos lo anuncia, pero también hay lo que se llama el fenotipo, que tiene que ver con que nuestros genes no son lo único que determinan nuestra vida, también tiene que ver el medio ambiente. Entonces no solamente somos producto de nuestros genes, sino también del medio ambiente. Y esto es importante porque hoy en día existen tendencias, corrientes, que plantean desde una perspectiva sociobiológica, por ejemplo, la inimputabilidad de algunas personas, alegando que estas personas tenían un componente genético que explicaba su actuar. De repente, pues yo le pegué a mi esposa porque tenía una predisposición genética a la violencia. Entonces, si genéticamente tengo una predisposición a la violencia, pues habría que ver qué diferencia habría entre una persona que tiene ese gen y quien no lo tiene. Y si eso debe ser materia de calificación judicial, si debe ser considerado judicialmente o no. Por ejemplo, para hablar de algo que sea un poquito más divertido, existe un estudio que revela que existe el gen de la infidelidad. Existe un gen de la infidelidad. Lo curioso, lo interesante y lo bueno para algunos es que solamente se encuentran hombres, no hay mujeres. ¿Ah? Así que, si de repente pues alguno saca los pies del plato, le puede echar la culpa a los genes. La culpa es de los genes. Pero aquí hay una cosa en la que hay que pensar. Muy bien, si la infidelidad puede tener un origen genético,
si la violencia puede tener un origen genético, basta eso para que por esa sola razón una persona sea declarada inimputable, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque todos podemos tener determinadas predisposiciones, pero el ser humano tiene algo que se llama razón y que nos permite ponernos por encima de aquellas cosas que podemos tener algo instintivamente y actuar correctamente. Claro, si ese determinante genético es demasiado fuerte, bueno, es muy distinto. Pero ahí hay un tema, por ejemplo, que es interesante debatir. En Estados Unidos, en varios procesos se está usando más estos estudios genéticos. Y el problema, pues, es que si nosotros nos podemos ahogar en el pasado, entonces, seguramente la mayoría de delincuentes, hasta quienes no lo son, podrían echarle la culpa o a sus genes o a la crianza que tuvieron. Las personas somos producto de dos cosas. Los genes, ¿no? Ya ustedes tienen una idea de qué son los genes, y los memes. ¿Qué son los memes? Son unidades de herencia social. Entonces, lo que somos depende de nuestros genes y nuestra herencia social. Entonces, a la hora de determinar qué tan responsable es una persona de sus actos, tenemos que usar ambas cosas. Entonces, ahí hay otro tema que es interesante discutir y por ahora lo vamos a dejar ahí. Una idea interesante a mencionar, la que tienen ustedes aquí al frente, hay un autor, George Kiefer, que dice: el comportamiento ético ha contribuido ampliamente a la supervivencia de la especie. En la mayoría, si no en todas las sociedades humanas, es correcto y bueno el ser honesto, generoso, amable y valiente. Para la supervivencia de la especie es necesario el respeto a la vida. Esta cita es importante porque hay algo que nos distingue como seres humanos, que es la ética. ¿Qué es la ética? La posibilidad de evaluar nuestros actos para saber si actuamos correctamente o no. Los seres humanos tenemos esa capacidad. A diferencia de, por ejemplo, pues, un perro, ¿no? Un perro, pues de repente, pues, encuentra en la calle, encuentra un pollo y lo persigue y lo mata de un mordisco en el cuello. Y decimos, qué malo es el perro. Pero el perro en verdad no se da cuenta de lo que hace. No se da cuenta que el humano sí. El humano tiene conciencia, el humano tiene unos valores que debe seguir, se supone, y entonces sí podemos calificar los actos de un ser humano y no los de un perro, que por eso precisamente, entre otras razones, no es tampoco un sujeto de derecho. Entonces, es importante destacar que esa pauta ética es algo que distingue al ser humano y que explica también la supervivencia de la especie. No solamente somos un producto físico, natural, sino también un producto cultural. Dice el profesor Howe, hablando de cómo somos las personas, que siendo todos iguales, ontológicamente hablando y en dignidad, claro, obviamente somos diferentes. Hay personas más altas, hay personas más flacas, personas que tienen una habilidad para los deportes, otras no. Hay personas que son muy agraciadas físicamente, hay otros que hemos querido serlo. En fin, hay distintas clases de personas. ¿Y a qué se debe la diversidad entre las personas? Bueno, se debe a la combinación particular de los 21.000 pares de alelos propios de cada uno. Los alelos son los genes que se van desarrollando en cada uno con diferentes matices. Entonces, esas diferentes combinaciones hacen pues que se generen distintas personas. De modo que nos diferenciamos unos de otros en función de nuestra constitución genética. Ustedes saben muy bien que dos personas no tienen el mismo ADN. Inclusive, y este es un comentario entre paréntesis, se ha demostrado que el ADN de los gemelos no es tampoco exactamente igual en un 100%. Pero lo que es también interesante es que si bien todos somos diferentes, pues compartimos también un programa común. Todas las células de un mismo individuo tienen en sí mismas la misma información genética. En cada una de nuestras células tenemos nosotros la información genética de lo que somos, ¿no? Lo que nos plantea, por supuesto, otro tema, ya que, si bien es cierto, es muy claro que la información genética es patrimonio de cada uno y otra persona no tiene por qué conocerla, y en eso estamos todos de acuerdo, el problema es cómo controlar esto en la práctica. Porque mañana más tarde, de repente, pues un señor tiene a su hija que tiene 17 años y tiene su enamorado y va a la chica a la casa. El señor le invita a tomar agua, le invita primero trago, pero el chico dice que no, pues para que disimular un poco. Y dice, no, prefiero un vaso de agua. Muy bien, se va el chico, se queda el vaso de agua y ese señor toma el vaso de agua
y con ese vaso de agua tiene una muestra suficiente para hacer un examen de ADN completo, con un poco de saliva nada más. Y claro, uno puede decir, entonces la próxima vez que de repente pues, me invite a alguien un vaso con agua, tener mucho cuidado. En realidad es imposible evitarlo, porque de hecho los labios están húmedos y esa humedad queda impregnada en el vaso. Y por último, si uno dice, no, mejor por si acaso, no voy a hacer que me hagan un examen de ADN, no voy a tomar nada. Se les puede caer una pestaña y con esa pestaña descubren quiénes son ustedes. Hay un caso en Estados Unidos de una persona que una mujer fue asesinada y no sabían quién era, no había ninguna prueba, hasta que alguien encontró por ahí un pelo de gato. Y pues empezaron a investigar y los 3 posibles sospechosos pues, empezaron a ver si tenían gato y encontraron que uno de ellos tenía el gato. Así que este hombre se fue a la cárcel literalmente por un pelo, el pelo del gato. Si ustedes recuerdan, bueno, los que son un poco mayores recordarán, hace muchos años había la serie El Fugitivo. Era David Janssen, era el fugitivo, ¿no? Él era el doctor Richard Kimble. Y toda la serie era pues que él había sido acusado de matar a su esposa, pero era inocente, pero no le creyeron y lo condenaron a la pena de muerte, parece. Pero el tren tuvo un accidente, él se salvó y a partir de ahí lo perseguía el inspector Gerard por todas partes. Entonces, esa historia, que duró tanto tiempo en la televisión, en verdad es una historia verdadera. Hubo un caso así del doctor Richard Kimble. Lo interesante es que al fin de los años, ya en los años 80, después de que había muerto el señor Kimble, uno de sus hijos se encargó de salvar la honra de su padre. Encontró en el Poder Judicial norteamericano las pruebas que había incriminado a su padre, encontró. No sé si acá en el Perú podemos encontrar pruebas de un caso que se ha dado hace 25 o 30 años, pero ahí las encontraron. Y pues logró demostrar que las huellas de sangre que había en el cuerpo de la señora eran de una persona distinta al señor Kimble, con lo que se salvó su honor. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que recordar aquí, ya que vamos a hablar de embriones, es que el desarrollo del embrión es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Es un proceso que empieza con la concepción. Y aquí una vez más hay que recordar, porque a veces los periódicos nos pueden confundir, que cuando uno dice en un ambiente académico que la vida empieza con la concepción, no está repitiendo la frase escuchada en algún púlpito religioso. La vida empieza con la concepción es una afirmación que hace la propia Constitución del Estado, además de ser una afirmación que tiene sustento científico. Hay quienes pretenden decirnos que la vida empieza con la anidación o cuando hay recién funcionamiento del sistema nervioso, pero son teorías, en primer lugar, discutibles y, en segundo lugar, que no se ajustan a lo que realmente dice la Constitución del Estado y nos dice también la razón. El desarrollo del embrión es un proceso continuo, empieza con la concepción. Ya desde el momento de la concepción, ya está definido lo que somos. Se forman los 23 pares de cromosomas, ya está en nuestro ADN y ya. Lo que somos ya está indefinido, para bien o para mal. Ahí se ha definido el momento de la concepción. Ya lo que sigue es simplemente parte de un proceso. La anidación, que empieza 7 días después y termina luego de otros 7, 8 días, es parte de un proceso, pero la vida no empieza ahí. Es como una flecha que se da en su momento determinado hasta que llega a su destino. El curso de esa flecha no está a medio camino, está desde el punto inicial. La vida es así, es un proceso continuo de desarrollo regular, ¿no? Como nos lo ha demostrado la ciencia y la tecnología. Tenemos el embrión, llamado también cigoto, ¿no es cierto?, que va a ir evolucionando hasta que finalmente, pues 9 meses después, normalmente nace una criatura. Ahora bien, la ciencia nos ha demostrado, y nos sigue mostrando cada vez datos más interesantes, ¿no? Por ejemplo, se pensaba hasta hace unos años que teníamos 100.000 genes. Eso está superado. Hoy en día se sabe que tenemos más o menos 21.000 genes. Más o menos 21.000 genes. La ciencia, por ejemplo, hoy en día ha sido capaz de crear un pollo sin plumas. Existen pollos que nacen sin plumas, tratados genéticamente. Ya eso es posible. Hoy día, por ejemplo, existen perros fosforescentes. Ustedes pueden crear a su perro fosforescente. Ahora, ¿para qué le puede servir? No sé, de repente para no se pierda la noche, pero bueno, se puede crear. Por ejemplo, se ha descubierto el gen del sabor. Y de acá a unos años, cuando ustedes tengan que tomarse un Bactrim, que es tan feo,
podrán pedir pues Bactrim sabor a chocolate, sabor a vainilla, etc. Se ha descubierto, se ha identificado el gen que tiene la araña para producir la telaraña. Y ese gen se le ha puesto a una cabra. Y este animalito produce telaraña. Claro, no como el hombre araña que le salía acá de la muñeca, ¿no? Sino que en la espalda le ha crecido telaraña. Y así cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que sería bien bonita estéticamente hablando, se ha descubierto, se ha identificado el gen de la luciérnaga. Imagínense que ese gen se ponga en los árboles, y los árboles ya no necesitan de la luz tal y como la conocemos, sino que tengan una luz como las luciérnagas. Sería una cosa fantástica, pero también, así como hay cosas buenas, pueden haber cosas sumamente peligrosas. Imaginémonos mañana más tarde que un señor muy gracioso se le ocurra crear un niño fosforescente, por ejemplo, ¿no? Sabemos ya que hay 7.000 enfermedades hereditarias o con componente genético. Aquí vienen dos datos también importantes. El proyecto Genoma Humano, que es un proyecto internacional, pues llegó a su término hace unos años y nos ha permitido conocer mucho mejor cómo somos los seres humanos y poder detectar una serie de enfermedades. Pero ojo, muchas veces estamos en la expectativa, van a descubrir el gen del cáncer y se cubre el cáncer. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque una enfermedad es resultado de varios genes. No es lo más común que sea un solo gen. Depende de la interactuación de varios genes. Depende de varios genes que interactúan entre sí. Ustedes han visto hace poco, por ejemplo, el caso de la actriz Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía, ¿no es cierto? Porque tenía un 85% de posibilidades genéticas de tener cáncer. Bueno, de que lo tenga o no, eso es algo relativo. El examen genético revela una predisposición, pero ya existe. Inclusive, si ustedes quieren ahora, se puede hacer un examen genético. Pueden hacer inclusive vía correo. Más o menos cuesta $300 y desde Inglaterra llega una información completa de cuál es su ADN. Lo que nos lleva también a otras discusiones jurídicas que no es el caso tratar. Pero si queremos ver algunos datos curiosos, simpáticos, miren, compartimos el 60% del ADN con las moscas. ¿Ya? Igualito, al 60%. Así que alguien que dice, oye, es muy mosca. Bueno, sí, pues, es una explicación genética, 60% de similitudes. Con los ratones, compartimos el 80% de los genes. Así que si fulano tal es una rata, bueno, eso hay una explicación científica, claro. Y con los chimpancés compartimos un 98%. ¿Ya? Lo que pasa es que a algunos de repente se nos nota más que otros, pero eso es lo que compartimos, ¿no? Eso es lo que compartimos. La diferencia que distingue al ser humano es muy sutil, pero muy importante, ¿no? Muy importante. Y uno de los conceptos importantes que distinguen justamente al ser humano y que lo tipifican es que el ser humano es el ser, hemos dicho, que tiene razón, es el ser que tiene valores, es el ser que tiene dignidad. Y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO justamente nos dice en el artículo 2 que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y se respete el carácter único de cada uno y su diversidad, ¿no? Cada uno de nosotros es una persona, un sujeto independiente, tiene su propia identidad, su propia biografía, su propio ser, y ello merece ser respetado. Pero aquí van a entendernos algunos datos que son interesantes, sobre todo quienes son papás. Siempre hay preocupación qué cosas nos puedan heredar nuestros hijos, ¿no? Y a veces nos reclaman, ¿no? O sea, si mi hijo tiene miopía, dice, por tu culpa, ¿no? Si de repente te acuerdas, por tu culpa. Y luego uno se siente culpable. Pero, ¿qué tanto es heredado y qué tanto no es heredado? Aquí hay muchos mitos. Y aquí cito cifras del profesor español Nicolás Jouve, que es uno de los más importantes genetistas europeos. Miren, el carácter dominante, hay una heredabilidad de 0.58. ¿Ah? Esa es más o menos la proporción. El altruismo, también que más o menos se puede heredar, 0.55. La emocionalidad negativa también va por ahí. La tendencia al estrés también. Hay papás que son medios estresados y los hijos también salen medios estresados, ¿no? Hay una posibilidad. El carácter bondadoso, un poquito menos, pero también puede ser, ¿no? Hay muchos mamás buenas, salen hijos buenos. No siempre es así. Esto es una tendencia, 0.48. El carácter agresivo, 0.44. ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, los delincuentes, ¿no? La emocionalidad positiva, 0.40. Pero quizás lo más importante que señala el profesor Jouve es que hoy en día, en estos momentos, no hay ninguna prueba científica que diga que la homosexualidad tiene un origen genético. No hay ningún estudio certero. Si por ahí hemos visto alguna noticia, son meras especulaciones, meras hipótesis, pero no hay ninguna prueba. Ni la homosexualidad, ni la drogadicción, ni el alcoholismo. Así que esos chicos borrachos que le echan la culpa a su papá, tampoco, ¿no? La cuestión no es genética. Sí influye el ejemplo,
sí influye en ambiente, que no son otras cosas. Pero que esto tenga un componente genético es absolutamente falso. Y a todo esto, y bueno, ¿y qué cosa es esto de la bioética? La bioética es una disciplina de reciente aparición, surge en los años 70, a raíz de un libro de un oncólogo llamado Van Rensselaer-Potter, que publica en Estados Unidos un libro llamado Bioética, un puente hacia el futuro. La bioética es una de las disciplinas más modernas y pues si ustedes ponen la palabra en internet, es una de las palabras que más entradas tiene. Por ahí alguien decía en un libro que vi en mis manos que la palabra que tiene más entradas en internet es bioética. Yo creo que la palabra sexo le debe ganar, ¿no? Pero sí tiene bastante entradas. O sea, es un tema donde se está trabajando mucho, ¿no? Sobre todo fuera, y aquí queremos trabajar un poquito más. Aquí en el Perú, por lo general, se ocupan de la bioética los médicos, pero pues también tenemos que entrar desde nuestra profesión porque los temas de la bioética son muy delicados para dejarlos solamente en manos de los médicos. La bioética se encuentra muy vinculada con el desarrollo de la medicina y la investigación científica, especialmente en el campo de la genética. Algún tiempo se ha hablado del derecho genético, en verdad es un término que no ha tenido acogida realmente a nivel internacional. Lo que sí existe es la bioética, porque la genética es solamente una parte, o sea, los problemas de la genética son solamente una parte, un capítulo de las cuestiones que tienen que ver con la bioética, que es la disciplina pues, que se viene difundiendo cada vez más. Una de las preocupaciones fundamentales de la bioética es justamente proteger la integridad y la dignidad del ser humano frente al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Es una de las preocupaciones fundamentales. Las nuevas tecnologías van avanzando y necesitamos pues, de un marco adecuado que nos proteja. Un tema que se discute mucho, para entrar en unas cuestiones muy puntuales alrededor del nacimiento, ¿no? Por ejemplo, a veces se habla del derecho al hijo. Y hay casos, ¿no? Una mujer de 65 años en Inglaterra que salió embarazada porque se antojó salir embarazada y pidió la ayuda de los médicos. Debe permitirse que una mujer de 65 años salga embarazada con ayuda de la ciencia. Claro, que diga, ay, pero es que pobrecita quiere ser mamá y no había podido ser antes porque está muy ocupada. O que quiere ser mamá por tal o cual motivo. O quiere ser mamá porque quiere dejarle su herencia. Quiere ser mamá porque dejó su marido. Quiere ser mamá porque se enteró que su marido tiene un hijo matrimonial. Sin razones. Pero, ¿debe permitirse esto o no? Porque fíjate, que una mujer o un hombre tenga un hijo a una edad avanzada, bueno, pues no. Si el señor Melcochita tiene sus hijos, habrá que aplaudirlo al hombre, por la edad que tiene. Pero ¿qué pasaría si una mujer o un hombre, a la edad del señor Melcochita, pide ayuda de la ciencia para ser madre de sus padres? ¿A qué problema? Técnicamente se puede embarazar a una mujer a esa edad con ayuda de la ciencia. El problema está en que a ese niño lo estamos predisponiendo a llegar a un ambiente inadecuado para su desarrollo. Por otro lado, hay tremendos riesgos para la vida de la madre. Porque una cosa es tener un hijo a los 20, 30 años y otra cosa a los 70. Y adicionalmente, ya cuando nazca el niño va a haber un problema de diferencia generacional, ¿no? O sea, cuando el niño quiera ir a saltar en el parque, pues de repente pues la mamá ya no puede caminar, el papá tampoco, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? Y hay quienes hablan, no, es que hay un derecho al hijo. Bueno, acá hay una cita interesante que dice, es una cita de la Conferencia Episcopal Española. Un hijo no puede constituir un medio para satisfacer un deseo, sino que como persona, su dignidad le exige que se le trate siempre como un fin y nunca como un medio. Tener un hijo es un ideal, es un deseo, es una condición física. De ahí a querer plantearlo como si fuera un derecho, y además un derecho exigible, parecería ser un poquito delicado por los riesgos que pudieran haber. Por ejemplo, ha habido casos de personas que han reclamado poder ser madres después de que ha muerto su marido. Hubo un caso de una pareja de convivientes en Estados Unidos, murió el señor y esta pareja tenía un niño. Y después que se muere el señor, la señora le pide a un juez, señor juez, pido por favor que le saquen semen a mi marido para embarazarme y tener un hijo, porque los dos hemos querido tener otro hijo y no tuvimos tiempo para hacerlo. La pregunta es, ¿se puede hacer esto? Sí se puede. ¿Se le puede sacar semen al muerto? Sí, pero tiene que estar fresquito. El muerto y el semen, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿debe hacerse? No, la primera cosa que uno responde cuando escucha esto dice, depende si el difunto lo autorizó. Pero pongamos que el difunto lo autorizó, ¿debe hacerse? O sea, porque una persona dice algo después de muerto debe hacerse. Si yo, por ejemplo, digo, yo quiero que cuando me muera, pues para poder ser útil, siquiera de muerto, en mi cuerpo que se vengan los leones del Parque de las Leyendas que los pobres están de hambre. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer. Yo puedo decir, quiero que mi cuerpo lo entierren al frente del Palacio de Justicia.
Tampoco se puede hacer. No todo lo que uno dice se puede hacer, más aún si hay razones de orden público, moral, de salud, etc. Y además hay una cuestión interesante aquí. En verdad sería una tremenda irresponsabilidad que yo me muera y dijera, ay, yo quiero que cuando me muera, pues me traigan semen para que mi esposa tenga otro hijo más. Oye, pero tener un hijo es una responsabilidad, no es una diversión. Ahora puede ser divertido conseguirlo, pero el hecho de tener hijo, pues, es una responsabilidad. Y entonces uno no puede irse del mundo y dejar, encárguense ustedes de un hijo, ahora que no estoy. No, uno tiene que ser responsable. Y no se puede estar haciendo esto. Hay aquí, en uno de los proyectos de reforma del Código Civil últimos, hay una propuesta para que se incorpore la posibilidad de los hijos post-mortem, lo que sería bastante discutible. Un tema también que se plantea cuando se habla de la persona es qué cosa distingue a una persona y en qué medida la racionalidad, entonces, que se dice tanto de la persona, como seres racionales que somos, es un concepto absolutamente exigible siempre. Me explico. Hay un bioeticista australiano, Peter Singer, que dice que un chimpancé de 5 años es más humano que un bebito humano recién nacido. ¿Por qué? Porque tiene una inteligencia más desarrollada. Y esto es algo sumamente delicado. Entonces, aquí viene la idea. Una persona que no tiene uso de razón, ¿no es persona por eso? Bueno, si la respuesta sí, pues fuera no es persona porque tiene uso de razón, pues los locos no serían personas. Y un borracho no sería persona. Ahora, un borracho muchas veces se porta como un animal, ¿no? Pero igual sigue siendo persona. Y aquí hay una cosa que nos dice la doctora María Dolores Viracoro, que es importante. Dice, un individuo no es persona porque se manifiesta en sus capacidades, sino al contrario, estos se manifiestan porque es persona. El obrar sigue al ser y no el ser al obrar, ¿no? Y creo que ahí tenemos una pauta interesante. Ahora, ¿desde cuándo existe la vida humana? Bueno, aquí hay una cita del profesor Juan Ramón Lacadena que vale la pena mencionar. Dice este profesor que como el cigoto tiene ya en el momento de su formación toda la información genética de un ser humano, es desde ese momento de la concepción cuando esa célula inicial, el cigoto, reúne la esencia genética del futuro hombre. Y como la existencia es la esencia en acción, a partir del primer fenómeno genético que ocurre en esa célula y que ya no se detendrá mientras dure el proceso de total desarrollo, existirá el nuevo ser humano, ¿no? Ahí tenemos una sustentación muy clara de cómo tipificar y distinguir al ser humano, ¿no? Dejando de lado algunas ideas equivocadas que dicen sobre el particular. Por ejemplo, hay una cosa que se repite mucho, y si uno busca en internet, pues fácilmente puede caer en una trampa. Hay quienes hablan del término preembrión. Y entonces, ¿qué cosa es el preembrión? Bueno, pues es la vida humana, esto que ocurre después de la concepción hasta unos 7 días después. A partir del día 7 ya es embrión, o a partir del día 14, cuando termina la generación, ya es embrión, y antes que es preembrión. Lo curioso es que, bueno, eso no tiene ninguna base científica, absolutamente. Pero lo más pintoresco es de dónde sale el término preembrión. En Inglaterra, la ley prohibía la manipulación de embriones. Y entonces, como los científicos que querían manipular embriones no podían cambiar la ley, ¿qué hicieron? Cambiaron la denominación. Como la ley decía, está prohibido manipular embriones, dijeron, bueno, pero lo que hay en los primeros 14 días no es embrión, que es preembrión, así que ya no violamos la ley. ¿Ya? Fue simplemente un recurso lingüístico, un eufemismo, que no tiene ningún sustento, ningún sustento. Así que no tiene ningún sustento hablar de preembrión y siglo embrión, es la misma cosa. Para que quede más claro todavía, la ley española habla de preembrión. Y uno puede pensar, oye, pero si la ley española habla de preembrión, debe existir el término. Sin embargo, en la misma ley española, que al final tiene una especie de glosario, cuando define qué cosa es el preembrión, dice, preembrión es el embrión en los primeros días de desarrollo del ser humano, ¿no? Con lo que a confesión de parte, relevo de prueba. En todo caso, frente a quienes discuten por ahí la posibilidad de la vida, porque hay cosas que no se pueden probar con exactitud. Por ejemplo, todavía no se sabe, nadie puede decir desde cuándo existe el alma, ¿no? Sabemos que existe el alma, pero no sabemos desde cuándo. Algunas religiones decían que el alma en los hombres existía más o menos a los 20 días y en la mujer a los 40, cuando la mujer termina siendo más desalmada, ¿no? Pero obviamente eso es una mera especulación, ¿no? Aquí hay una frase de Juan Pablo II que es muy lúcida. Miren lo que dice: bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona
para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Ya, la sola probabilidad de que eso, entre comillas, que está ahí, pueda ser una vida humana, nos exige que debamos respetarlo. El embrión humano es un ser vivo de nuestra especie, es un ser humano y por tanto digno del mayor respeto desde la concepción. Y no es que, bueno, pero es chiquito todavía, no. Si dijéramos nosotros que el embrión, la vida de un embrión vale menos porque todavía es pequeñito, pues entonces pues aquí la vida de las personas mayores valdría más que las personas menores. Y obviamente no es así, ¿no? No es así, ¿no? El embrión es mucho más que un conglomerado celular, es un organismo con su propio programa. Pero aquí hay unas cuestiones también en las que vale la pena detenernos muy rápidamente. Entonces, todos ustedes saben que existe la fecundación in vitro desde el año 1978, que apareció la primera bebé probeta. De entonces hay millones de bebés que han nacido de esa manera. Ahora, lo curioso de esto es que después que nació la primera bebé, Louise Brown, en Inglaterra, en el año 78, muchos se preguntaban, oye, ¿y esa bebé será normal o no será normal? Los científicos se detuvieron a esperar a ver qué pasaba, no, nadie se detuvo, siguieron nomás. Ahora, por suerte, pues todo parece haber ido bien. Louise Brown tiene más o menos 35 años, lo va a cumplir pronto, y aparentemente es una persona común y corriente, algo obesa la chica, pero no tiene nada que ver con el origen genético. Sin embargo, hay algunos estudios, más o menos recientes, que revelan que las personas nacidas mediante una fecundación in vitro, estadísticamente, tienen mayor predisposición a ciertas enfermedades. Tienen una mayor predisposición. No se sabe si es producto de la fecundación en sí, no se sabe si es producto de las condiciones maternas que le impedían tener hijos naturalmente, pero sí hay un detalle interesante. Y aquí una cosa que les dejo a ustedes suelta, que es otro tema para analizar, ¿no? Que aquí no se ha discutido todavía. Miren, les he dicho que el primer bebé probeta tiene 38 años, ya. Entonces la mayoría de acá no hemos sido bebé probeta. Pero los que tienen menos de 38 años, pues podrían ser bebé probeta. Y entonces, si yo he nacido mediante una fecundación in vitro, ¿no tengo yo derecho a conocer de dónde vengo? ¿No es un derecho natural que yo sepa si he nacido mediante una fecundación natural o in vitro? ¿No tiene toda persona derecho a conocer su verdad biológica? Hoy en día, sin embargo, las legislaciones por lo general dicen no. El concebido no tiene derecho a conocer de dónde salieron los genes con los que finalmente sus padres pudieron tener su hijo. Pero la pregunta es, ¿no es un derecho natural saber de dónde venimos? Está bien, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Pero si de casualidad yo he nacido por unos genes que no son de mi padre, sino de otra persona que es mi padre biológico, ¿no tengo yo derecho a saberlo? Yo creo que sí. Es algo natural. Además que me puede permitir evitar que, por ejemplo, de repente me termine casando con mi hermana, o de repente que sepa por qué mi padrino era tan cariñoso conmigo, o de repente que yo sepa que voy a padecer tal enfermedad, o que yo sepa que no voy a padecer tal otra enfermedad que tiene mi supuesto padre. Entonces, ahí hay un tema por analizar. Personalmente pienso que toda persona tiene derecho a conocer su origen, así como el adoptado. El adoptado también tiene derecho a conocer su origen biológico. Sin embargo, si alguno de ustedes, por ejemplo, se pueden pensar, caramba, ¿por qué mi mamá a mí no me hace caso? ¿No? El día de mi cumpleaños, a mi hermano le regalan un equipo, un celular, y a mí me regalan un polvo, ¿no? ¿Por qué no? Yo debo ser adoptado. Yo debo ser adoptado. Ustedes, mamá, ¿soy adoptado? No, no es adoptado, hijito, ¿cómo se ocurre? No, yo no sé qué con ella, no, sí soy adoptado. Entonces, pongamos, me voy a venir. Señora René, quiero saber si soy adoptado. René, ¿y da esta información? No la da. Así seamos mayores de edad, no la da. Y no debería ser así, pues. Si yo soy mayor de edad, ¿por qué no me puedo enterar? Pero en fin, ese es otro tema colateral. La fecundación in vitro sirve para ser padre cuando la naturaleza no lo permite, pero ojo, hay algunas cosas ahí que no se dicen muchas veces. Algunos riesgos. El síndrome de la hiperestimulación ovárica. Mire, una cosa bastante lógica, usted no tiene que ser biólogo para entenderlo. Todos ustedes saben que una mujer en un mes produce un ovulito, en un mes. Para una fecundación in vitro, a la mujer se le hace un tratamiento hormonal para que de golpe produzca 7, 8 o 10 óvulos. De hecho, ustedes imaginarán que hay algún cierto trastorno dentro del cuerpo para hacer que lo que producía 1, de pronto sean 10. O sea, no es cualquier cosa.
Segundo, la criopreservación de los embriones, el problema de los embriones congelados, que solo lo menciono. Los embarazos múltiples, salen en con noticias, como una noticia muy pintoresca. Mujer de 45 años tiene trillizos, mujer de 50 años tiene cuatrillizos. ¿No? Y de inmediato, yo quiero que el padrino sea el alcalde de Lima, quiero que el padrino sea el presidente. Y se van por el lado anecdótico, y no se van por el lado que, pues acá hay una pareja que no quería tener 4 hijos de golpe, ni 3 ni 2, pero que, por no haber sido de repente debidamente informadas, les aplicaron una fecundación in vitro, les pusieron varios embriones, y esta persona terminó cargando con 3 hijos. El problema de la reducción embrionaria, muchas veces lo que se hace es, se le pone a la mujer varios embriones, y luego, a ver si alguno sirve, ¿no? A ver si alguno resulta. Y luego, dicen, mira, uy, qué mala suerte, entre comillas, los 5 embriones están creciendo. Bueno, los 5 embriones no pueden crecer, ¿no? Dentro de la mujer, ni que fuera una copia. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan algunos embriones. Eso se llama reducción embrionaria, ¿ya? Otra cosa, las alteraciones congénitas epigenéticas, el diagnóstico genético preimplantatorios, lo explico brevísimamente. Los científicos crearon una prueba para que si mi esposo y yo esperábamos un niño, pudiéramos saber, mediante un examen, al inicio del embarazo, si mi hijo tiene síndrome de Down o no. ¿Para qué era esa prueba? Para que los padres se preparen psicológicamente para ese acontecimiento. Sin embargo, hoy en día, ¿para qué se usa el diagnóstico preimplantatorio? Para saber si el niño viene con síndrome de Down u otros problemas. ¿Y qué hacen los padres? Lo abortan. España hoy en día se jacta, en España cada vez nacen menos niños con síndrome de Down. Claro, nacen menos por los abortos, pues. Y esa no es la idea del diagnóstico, ¿no? Aparte el tema de la clonación y la utilización de los embriones para investigación, que es otra cosa ahí discutible. Sittenbrenner dice que los intentos actuales de mejorar a la especie humana mediante la manipulación genética, en verdad, dice él, no son peligrosos sino ridículos. Supongamos que queremos un hombre más inteligente. El problema es que no sabemos con exactitud qué genes manipular. Miren, hace unos 13 años, no más, se creía que de todos nuestros genes, el 97% no servían para nada. Y se llamaban genes basura. Y algunos decían, hay que eliminarlos, si no sirven para nada. Funcionamos con 3%. Sin embargo, 10 años después se dieron cuenta que era un error. Y que menos mal que no se eliminaron. Porque algunos planteaban hacerlo. Entonces, pues tenemos que tener siempre mucho cuidado y mucha prudencia. Un tema que quiero comentar brevemente también es el de la clonación terapéutica. La clonación terapéutica. La clonación significa reproducir a un ser humano, claro, pero aquí hay cosas que no se saben. Mucha gente que piensa pues, que uno se clona al otro igualito. Y no es igualito, para empezar. Si yo me clono, me va a clonar, va a ser un bebé. Segunda cuestión, algunos dicen, mira, hay que clonar, por ejemplo, a Claudia Schiffer, esta modelo alemana, ¿no? Porque ya está un poco dando la vuelta a la esquina y no hay que privar a las nuevas generaciones de su belleza. Muy bien, o hay que clonar al Papa Juan Pablo II, no sabemos cuánto era el Papa Francisco, mejor vamos preparando a alguien. O alguien piensa clonar a Hitler. Pues bien, si clonamos a la Schiffer, al Papa Juan Pablo II o a Hitler, no nos van a salir igualitos. ¿Por qué? Porque uno no es solamente herencia genética. Claudia Schiffer de repente pues tiene su piel tersa porque chiquita comía manzanas. Si su clon no come manzanas, no va a tener esa piel. Juan Pablo II era una persona buena porque tenía su mamá, su papá que tuvo. Si era segunda familia, de repente sale un malvado. Y Hitler, si hubiera segunda familia, pues también sería distinto. Aparte de eso, la clonación tiene otro problema. Si de repente, muy bien, una persona de 40 años se clona, nace un bebito que es su clon, igualito genéticamente hablando. Pero hay un detalle. Ese niño, pongamos que tiene un mes de nacido, celebra su mes de nacimiento. Pero genéticamente tiene un mes más los 40 años de clon, porque genéticamente es su edad. ¿Qué pasa con la clonación? La clonación funciona así, ¿ya? Porque es importante tenerlo claro. Una persona se quiere clonar, entonces le sacan una célula. ¿Ya? Le sacan una célula. En el medio de la célula, que es el núcleo, está el ADN, ¿correcto? Ahí está la información genética. Entonces, esa información genética la guardamos por aquí. ¿Ya? Por acá buscamos un óvulo. Por ahí pedimos, ahí tiene un óvulo, ¡pam! Acá está un óvulo. Al óvulo le sacamos el núcleo. El óvulo es otra célula. Entonces, a ese óvulo, al que le hemos sacado el núcleo, le ponemos el núcleo de la persona que se quiere clonar. Muy bien. Y ahí tenemos más o menos la imagen. Ahí está. Pero luego viene lo siguiente. Ese óvulo tiene que convertirse en embrión. Normalmente, como un óvulo se convierte en embrión, cuando es fecundado por un espermatozoide, ¿no es cierto? Pero si en este proceso que estamos ejemplificando usamos un espermatozoide, el niño que nazca no va a ser 100% igual a la persona que se quiere clonar. Entonces, acá hay un detalle muy interesante para la ciencia. ¿Saben ustedes cómo se hace para que un óvulo se convierta en embrión sin necesidad de que lo fecunde?
Es una cosa más extraordinaria de la ciencia, más increíble que se descubrió a partir de la oveja Dolly. Un impulso eléctrico. Un impulso eléctrico reemplaza al espermatozoide. ¿Ya? Y si están pensando, ajá, ¿eso significa que las mujeres pueden reproducirse solas prescindiendo del hombre? Sí, eso significa. Es verdad. Sin embargo, los caballeros no nos preocupamos, porque confiamos en que las mujeres siempre preferirán la forma tradicional, amena y entretenida de reproducirse que la frialdad de un laboratorio. Bueno, la clonación terapéutica es una clonación que se hace para crear un embrión, y luego al embrión le sacamos las células, las llamadas células totipotentes, y esas células los científicos pueden convertirlas en distintas cosas. O sea, si esto fuera un laboratorio y yo tengo acá un embrión, yo al embrión le saco una célula y esa célula puedo convertirla en tejido para la piel. O de repente me falta parte del tejido cerebral, solamente me falta. Y entonces puedo convertirla en ese tejido cerebral que me falta. O de repente me falta el tejido cardíaco, puedo convertir esas células en tejido cardíaco. Y entonces hasta ahí, caramba, pero qué bien que la clonación terapéutica, hay que aplicarla. ¿El problema cuál es? El problema es que para aplicar la clonación terapéutica tengo que matar al embrión. Tengo que matar al embrión. Entonces, el fin no puede justificar los medios. Muy bien, yo me clono y consigo la piel que quería, pero a costa de la vida de otro ser. Cuando uno necesita un trasplante, necesita por lo general, claro, la persona que sea lo más compatible con nosotros. Y para eso sirven los hermanos. Para si el hermano no quiere o no tenemos hermanos, claro, uno tiene la intención, me clono. Pero el problema está en lo que ello significa. Está en lo que ello significa. Estamos acabando con la vida de otro ser. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el término clonación terapéutica suena bonito, pero en verdad es una clonación que va a acabar con la vida de otra persona. Y en el tema de la bioética se usa mucho la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, en estas clínicas abortivas no ponen el aviso, te mato a tu hijo. No ponen eso, ¿no es cierto? Tampoco ponen aborto, suena feo. ¿Qué cosa ponen? Ponen atraso menstrual, ¿no es cierto? Pero hoy en día, fíjense, ya no ponen atraso menstrual. Si ustedes agarran uno de estos periódicos populares, van a encontrar avisos donde dice limpieza directa. O sea que hoy en día el aborto es un acto de higiene personal, en donde una mujer lo que hace es botar la basurita que tiene dentro. Cuando, por ejemplo, se habla también del aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Suena bonito, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Suena bastante limpio. Pero con ese criterio, para aplicar la pena de la horca, ¿no? Que habría que aplicarla aquí al frente, habría que aplicarla a tanto delincuente que hay. Claro, suena feo la horca. Entonces, ¿por qué no cambiar el nombre? Pongámosle interrupción voluntaria de la respiración. Suena mejor, ¿no es cierto? Suena mejor condenarle a la interrupción voluntaria de la respiración. Este médico asesino, el autor muerte, si lo condenamos a la horca, nos van a decir salvajes. Bueno, lo vamos a condenar a la interrupción voluntaria de la respiración. Si, por ejemplo, mi abuelita ya fastidia mucho porque mi abuelita está viejita, mi abuelita pues hay que limpiarla, y tantas cosas que pasan con los viejitos, y yo quiero eliminarla, no voy a decir quiero matar a esta vieja. No, mi abuelita no tiene calidad de vida. Y en nombre de la calidad de vida, ¡pam!, la mato, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los eufemismos, ¿ya? Y la manipulación del lenguaje. Esta clonación terapéutica en verdad cura, pero a costa de la vida de otro, y ahí está el problema. Aquí podemos decir sobre las células madre lo siguiente, ¿no? Se le llaman también células troncales, son células que aún no están diferenciadas, pero que tienen la capacidad de dividirse ilimitadamente y de ser totipotentes, tanto que pueden permitir curar enfermedades degenerativas, crear nuevos tejidos y órganos dañados. Y esto da lugar a lo que se llama la medida regenerativa o reparadora. Aquí un comentario sobre la medicina que los abogados y los magistrados todavía no hemos puesto a analizar. Si yo les pregunto ¿para qué sirve la medicina?, todos van a decir para curar. No fue correcto, la medicina es para curar. Ya no es así. Hoy existe lo que se llama una medicina del deseo. La medicina ya no es solo para curar. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente, claro, una persona antes se quemaba la cara, entonces la medicina era para pues que le curen la cara, una cirugía estética para que la piel vuelva a verse presentable. Hoy en día, una persona tiene la nariz medio inclinada, no, yo creo que me arregle la nariz, quiero una nariz respingadita, o quiero sacarme, ¿no es cierto?, quiero sacarme grasa del abdomen. Y ustedes han visto el otro día en Brasil un médico que él solito se operaba y lo firmó todavía. Entonces, ya no es que los médicos actúan para curar algo, ya no es, sí, ¿ya? El tener algunos rollos de más no es una enfermedad necesariamente, y habría que contarle eso al presidente también, no, pero hay personas que quieren sacar esos rollos de más. Esa medicina no es para curar nada, es simplemente el deseo. ¿Qué deseo?
el deseo de verse mejor. Hay mujeres que le sacan costillas, por ejemplo. En Estados Unidos, bueno, antes 15 años, fiesta. Después el regalo de 15 años ya no era la fiesta, el regalo era viaje. Ya después el regalo no era viaje. El regalo, ¿cuál es en muchos casos? Un par de implantes mamarios. ¿Ah? ¿Debe aceptarse eso o no? Y hay un debate interesante que se está empezando a dar. Hoy en día es posible que se haga un trasplante de útero. O sea, una mujer no puede concebir por un problema con su útero, le puede decir, mamá, préstame tu útero. La mamá le da su útero, ¿ya? Y pues luego de todo un tratamiento, la hija tiene a su hijo. Y después devuelve el útero. ¿Ya? Ahora, ¿debe permitirse eso o no? Fíjense que no hay nadie que esté enfermo. No tener hijos no es una enfermedad, ¿no? Y además de los riesgos que hay de por medio. Pero le dejo a ustedes la inquietud. Algunos inconvenientes con las células madre, bueno, es una tecnología insegura todavía, y que puede derivar en formar tumores. Mucho se habla hoy en día de las células madre, pero ojo, eso todavía recién está empezando. Todas las parejas que ustedes conocen que acaban de dar a luz, seguramente les han hablado de guardar el cordón umbilical. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede servir? Puede servir. Pero todavía no está claro qué tanto lo podemos aprovechar. Por ahora lo que sí se sabe es que es un buen negocio para las empresas que se dedican a esto. Pero es interesante que hablar de las células madre. En vez de usar células madre del embrión, tenemos que pensar en otras opciones. Y las hay. Felizmente las hay. Por ejemplo, se ha descubierto que hay células madre en los dientes de leche. Se ha descubierto que hay células madre en la placenta, en el cordón umbilical. Se ha descubierto que hay células madre, ¿sabes dónde? En el flujo menstrual. Y qué buena noticia para las mujeres, ¿no? Que todavía se preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, de ahí puede ser una fuente de células madre. Y se ha descubierto que en el caso de los adultos, tenemos células que se pueden reprogramar. Lo bueno de todo esto es que nos libera de utilizar embriones. Pasemos a otro punto, que ya me estoy excediendo en el tiempo. Dentro de las alternativas en el uso de células madre, en el año 2007, hace poco nomás, los investigadores Takahashi y Yamanaka de la Universidad de Tokio modificaron genéticamente las células somáticas mediante la inserción de un genoma de 4 factores genéticos, reprogramando células adultas hasta células pluripotentes. Lo bueno de esta noticia es que si esto funciona, ya no necesitamos de embriones para tener células madre. Angelo Veschi y Giulio Cosu, de Italia, ellos aseguraron en la revista Nature que las células madre de adulto pueden reprogramarse y dividirse, al igual que los embriones clonados. Así que esa es otra buena noticia. Y así hay otros estudios que demuestran la posibilidad de recurrir a células madre, no utilizando embriones, sino recurriendo a otras alternativas. Vamos pasando esta imagen y esta otra también. Y aquí vamos a pasarnos esto un poquito también. A ver, ni las células madre embrionarias, ni sus materiales biológicos derivados, ojo, bueno, aquí ya estamos al último punto, se pueden patentar. Es decir, siendo tan prometedoras las células madre, y fíjense, todo el preámbulo que hemos hecho es para llegar a este punto. Era necesario para poder llegar a entendernos mejor. Muy bien, necesitamos células madre. Queremos utilizar células madre. Pero, aquí hay un detalle, ¿no? Estas células madre son más fáciles de encontrar en los embriones. Y hay muchas empresas que se dedican a investigar sobre el tema, y estados también. Entonces, ¿se pueden patentar las células madre? Bueno, ni las células madre embrionarias, ni sus materiales biológicos derivados se pueden patentar. Sea cual sea el fin al que se destinen, sea comercial, industrial o de investigación. Esto lo ha dicho hace poco, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir del caso de un ciudadano alemán que había querido patentar células progenitoras. Aquí se ha determinado que no es factible. En este caso se ha declarado claramente que no se pueden patentar ni las células madre embrionarias ni sus materiales biológicos. Repito, esto es de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto se basa en razones más que técnicas, morales, porque las normas europeas impiden patentar cualquier invención que vaya en contra de la moral o las buenas costumbres. Para obtener células madre embrionarias se debe destruir el óvulo fecundado, o sea, el embrión. Y este procedimiento se considera que va contra la dignidad humana y el espíritu de las normas europeas sobre patentes. Vale también decir que en Estados Unidos el escenario es diferente.
no solo se permite la patente de células madre embrionarias humanas, sino que todos los investigadores que las usan tienen que pagar hasta derechos al primer científico que las identificó. Es un tema donde hay bastante discusión. Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que debe respetarse la dignidad humana de la persona. La reclamación de unidad de una patente sobre obtención de células progenitoras no fue presentada, ojo, por una institución religiosa, sino por una organización como Greenpeace, que finalmente permitió obtener un fallo favorable. Y aquí se cita también otra norma europea que dice: no se consideran patentes europeas para las invenciones cuya aplicación o explotación sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres, sin poder utilizarse como tal. La utilización de una invención por el hecho de que esté prohibida en todos los estados contratantes, pero en varios de ellos, ¿no? Entonces, aquí se agrega también en esta sentencia que el derecho de patente se ha de ejercer respetando los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad de las personas, que es preciso reafirmar el principio según el cual el cuerpo humano, en todos los estadios de constitución y desarrollo, incluidas las células germinales, así como el descubrimiento de unos elementos o productos, incluida la secuencia parcial de un gen, no son patentables. No son patentables. Y es que aquí hay una cosa, tenemos que evitar lo siguiente: estamos asistiendo a un mundo en donde el ser humano parece que se ha cosificado, y tenemos que ir contra esta cosificación y defender la dignidad del ser humano. Sí puede patentarse, lo admiten varias legislaciones, los procedimientos, por ejemplo, para poder descubrir u obtener un gen. No el gen en sí, sino los procedimientos para alcanzarlo, eso sí. Pero teniendo presente también aquí que existe un derecho humano de última generación, que es el derecho a conocer nuestro propio genoma, que es conocer también y preservar nuestra propia identidad. Bueno, yo les agradezco su gentil atención, agradezco la invitación y pues quedo a su disposición. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor Ronald Cárdenas. Bueno, los que desean, voy a hacer una pregunta. Esta opción también se extiende a todas las cortes que nos están viendo vía videoconferencia. Son 18 cortes que nos están viendo. También si alguno acá en Lima o en el resto de la República tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro brillante expositor, puede hacerlo en este momento. A ver, nadie se anima, nadie tiene ninguna duda. A ver, acá en Lima. A ver, el resto también esperamos preguntas. ¿La Corte de Pasco? ¿La Corte de Pasco quiere hacer una pregunta? Ah, bueno, la Corte de Pasco ya. Adelante, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches, doctor Vinatea. Antonio Pau Carolino, Corte Superior de Justicia de Pasco, soy magistrado superior. El comentario del doctor Ronald Cárdenas Krins respecto a la bioética y derecho, debo hacer una referencia y debo hacer una pregunta de que más se orienta cuando dice en la investigación del embrión desde el cigoto ya tiene la vida humana y por lo tanto es intocable en todo caso, pues debemos tener en cuenta también que las investigaciones respecto a la vida humana están protegidas por los principios, como es el caso del Código de Nuremberg. Si hablamos un poco de historia, también la Declaración de Helsinki, así como también el informe Belmont americano, donde establece una serie de principios respecto a las investigaciones sobre la vida humana. Como se está hablando del embrión, muy bien se puede aplicar. La biología, la bioética también tiene principios, como es el caso de la autonomía, es decir, el consentimiento confirmado, la información sobre el consentimiento informado respecto a la beneficencia o la no maleficencia, así como la justicia. Cuando se habla de una investigación, como es el caso de los embriones, considero, como podría ser cualquier hecho, señor, que va a tener una justificación razonable, considero de que hay una serie de situaciones que se tienen en cuenta, por ejemplo, la religión, pero más que todo debemos tener en cuenta en la bioética, porque es un fenómeno social real que se da. Por ejemplo, la fecundación post-mortem, o hablamos también de la donación, que mañana es el día de la donación de órganos, la tanta carencia de órganos para los trasplantes humanos, o en todo caso la presencia
hasta incluso del sentido comercial que se dice. La sociedad generalmente lo rechaza, pero ahí falta un análisis. ¿Cuál es el análisis en la biótica que debe tener en cuenta? La razonabilidad, la imparcialidad y los principios que hago referencia de la bioética. Yo creo que para mejorar el desarrollo de la vida humana, si justifica una investigación y es aplicable, yo creo que debe analizarse desde el punto de vista de la razón, de la imparcialidad y, por qué no, también de los principios como de la autonomía, de la bioética, de la persona, el consentimiento confirmado, la beneficencia y la justicia. Yo pienso que eso debe ser una orientación en la investigación científica que se tiene para mejorar el desarrollo de la vida humana. Y por qué no decir, por ejemplo, la prolongación de la vida con esto, que mañana es el día de la donación de órganos, de los trasplantes, la prolongación de la vida. Lógicamente que también el desarrollo de la personalidad y el respeto de la dignidad está presente. Gracias. Bien, gracias, doctor Paucar, y qué bonito poder conversar así a la distancia. Y gracias por su intervención. En verdad, me da ganas de seguirlo escuchando más bien para aprender lo que usted estaba comentando, que tiene usted absoluta razón. Y voy a referirme solamente a un tema puntual, ya que justamente mañana es el día de la donación de órganos, ¿no? Por ejemplo, ahí, como bien lo ha dicho el doctor Paucar, se puede invocar el principio de autonomía y el principio de respeto al consentimiento informado para un problema recurrente. A todos nos preguntan en el DNI si queremos dar o no nuestros órganos. Y vemos que mucha gente, a veces por mitos o por ignorancia, dice que no. Pero hay otras que dicen que sí. El problema es que mucha gente dice que sí, pero cuando se muere la persona, la familia dice que no. Y pese a que la ley dice que hay que respetar la voluntad del donante, no se le hace caso, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que crear más conciencia y respetar la voluntad de las personas. Es absurdo que habiendo tan pocas personas que quieran ceder sus órganos, al final se le preste más atención a la opinión de la familia que a lo que dice una persona. Cuando, repito, la ley ampara que se respete esa voluntad y además el principio también comentado de la autonomía, que es un principio que viene después de la bioética norteamericana y que es perfectamente aplicable aquí, entre otros más, ¿no? Muchas gracias. Hay preguntas, creo, en el salón. Adelante, por favor. Buenas noches, Suani Reatay de la Corte de Lima. Fue muy emblemático el caso Camila en Argentina, que se desconectó una niña y bajo el supuesto del derecho a la muerte digna. Bajo ese supuesto, Gustavo Cerati también podría ser desconectado. ¿Cómo se decanta el hecho del derecho a la muerte digna y la bioética? Muy buena pregunta. En realidad, fíjese, yo digo lo siguiente, yo creo que las mayores dudas hoy en día no están tanto al inicio de la vida, sino al final de la vida. Ahora, la respuesta en este caso tiene que ser absolutamente médica, porque existen distintos grados de falta de conocimiento de una persona. Entonces, médicamente se tiene que determinar si esa persona puede responder o no puede responder en un momento determinado. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, en Italia, de dos chicas que estaban declaradas, bueno, mejor dicho, es una chica que tuvo un problema en una dieta que la siguió mal y terminó postrada en una cama. Llegado un momento, el marido pidió a los jueces que le permitan desconectarla. Pero ojo, este no era un caso de eutanasia, porque la chica, su cuerpo funcionaba bien del cuello hacia abajo. Necesitaba simplemente una máquina para alimentarse, pero su corazón y su cuerpo funcionaban en general solo. Sin embargo, la justicia norteamericana le dio la razón al marido, pese a que los padres decían que si el marido no quería cuidarla, ellos la cuidaban. Y entonces, ¿qué pasó con esta chica? Fue condenada a morirse y murió de hambre. Murió de hambre. Lo interesante en este caso es que da la casualidad que el marido ya tenía otra mujer y da la casualidad también que había un seguro de $1 millón, ¿no? Pero esta mujer murió de hambre. En Italia, el caso de Lana en Claro fue similar. Esta chica no era casada, pero estaba así. Aparentemente no había posibilidad que se recuperara. El padre pidió que la desconectaran.
El Estado italiano dijo que no, finalmente el Poder Judicial ordenó que la desconectaran. El asunto es que el hospital no quiso ejecutar la orden, porque el hospital dijo, yo estoy para defender la vida, no para matar a mis pacientes. El padre se llevó a Eluana en Claro a otro hospital y ahí la desconectaron. Tiempo después se hizo el examen y se mostró que Eluana efectivamente ya estaba muerta. El problema es que técnicamente no tenemos la certeza. Hay un caso en Italia de un chico llamado Salvatore que pensaban que ya estaba muerto. Y querían desconectarlo y de pronto un día se despertó. ¿Y saben qué fue lo primero que dijo? Dijo, mamá. Ya un chico de 20 años. Y otro chico, el señor ya, en Estados Unidos también. Estaba en estado de coma aparentemente irreversible y de pronto se despertó. ¿Y saben qué cosa dijo? Quiero una Pepsi, ¿no? Pero en fin, uno era italiano, pues otro norteamericano. El punto es que allí nosotros dependemos estrictamente de la ciencia, que nos tiene que decir con la mayor precisión posible en qué momento una persona está muerta. Pero frente a la duda, cuando hay duda, debemos abstenernos. Hay una pregunta, antes de continuar en la sala, porque alguien más quiere preguntar, ¿no? Hay de Ucayali, bueno, me la han pasado por escrito. Primero comenta, ¿no? Hace poco salió la noticia que se han creado células madres a partir de un proceso externo. ¿Qué implicancias o riesgos éticos tendría? En realidad aquí es lo siguiente. Si para crear una célula madre recurrimos a sacrificar una vida, aunque sea, entre comillas, la de un embrión, es inaceptable. Moralmente y legalmente es inaceptable. Si la creación de esta célula madre no implica una afectación a vida alguna, bienvenido sea, independientemente del lugar de la fuente donde se puede encontrar. El punto es trabajar en esas alternativas. Y es más, el profesor Nicolás Jouve, que les comentaba, estuvo hace unos días aquí en el Perú. Él contaba que hoy en día en Europa ya casi nadie apuesta por trabajar con células madre embrionarias. Eso es algo que está siendo descartado. Y esta noticia es sorpresiva porque todavía tenemos acá la idea contraria. Él dice que no. Los laboratorios europeos, los institutos de investigación, están trabajando con otras fuentes de células madre que pueden ser mucho mejores. Me explico una cuestión técnica de forma muy sencilla. Si yo necesito células madre y recurro a un embrión, esas células no tienen mis genes, entonces son más incompatibles con mi cuerpo y hasta podrían generar cáncer porque esas células crecen y bueno. En cambio, si yo uso células madre de mí mismo, entonces no hay el problema de la falta de compatibilidad. Así que se están trabajando alternativas cada vez más distintas al embrión. Y de acá a unos años es muy probable que ya ni siquiera se hable del uso de células embrionarias. Ahí al fondo hay una pregunta. Ante todo, buenas noches. Dirigirme al foro de expositores y felicitarlos porque realmente para nosotros los auxiliares de derecho es importante los conocimientos que se han impartido desde el inicio de la capacitación y considero se está advirtiendo un nuevo esquema, un nuevo paradigma para los auxiliares de derecho en el comportamiento no solamente profesional, sino también en el comportamiento de ciudadanos en la sociedad, específicamente en el tema de patentes, en el tema de cédulas madres. Me parece importante y vital para el desarrollo de nuestro Estado peruano. La pregunta es, ¿cómo considera que nuestro país de acá 20 o 30 años, en el caso se daría de las patentes madres en el Perú? Si bien la ética, la bioética está tal vez limitando, considero que acá unos 20 o 30 años ese sería el futuro y el desarrollo del Perú. El tema de las patentes, de las madres, sería el desarrollo. Considero que debemos de adelantarnos a este desarrollo porque en América Latina ya se están desenlazando temas científicos. Es muy importante y agradezco la participación.
¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Camilo González, pertenezco a la Corte de Lima. Ya, muy bien. Bien, creo sí que es importante apostar por el desarrollo, pero hay que definir qué entendemos por desarrollo. Si el desarrollo significa sacrificar la dignidad y la integridad del ser humano, no es desarrollo, o por lo menos no es el desarrollo al que debemos apuntar. Dentro de la bioética hay un principio fundamental que es el respeto a la dignidad y la integridad de la vida humana. Hay otro principio que es la actitud frenética, es decir, frente al frenesí, lo que hay que hacer es pensar antes de actuar, es decir, actuar prudentemente. Tenemos que actuar prudentemente y con mucho cuidado. Felizmente, tenemos la oportunidad de ver lo que pasa en otros países para tratar de evitar sus errores. Pero hay mucho por hacer y estamos trabajando a veces a ciegas jurídicamente hablando. Me explico. Hoy en día ustedes saben que aquí en Lima es posible recurrir a clínicas de fertilización asistida, donde una pareja tiene problemas para concebir, las ayudan. La Ley General de Salud señala que para que se permitan las técnicas de reproducción asistida, una condición esencial es que la madre biológica y la madre gestante sean la misma. Sin embargo, hay clínicas que facilitan a las parejas óvulos de otras personas. Eso es ilegal, por más que se quiera decir lo contrario, ¿no? Entonces, es un tema que hay que verlo. Pero no iba a eso, iba a otra cosa adicional. Estas parejas que acuden a los pocos sitios que hay, pero que hay en donde les pueden facilitar espermatozoides, ¿saben de dónde vienen? ¿Saben de dónde son? Hay un caso que se descubrió en Inglaterra de un médico que no era inglés, era austriaco. Se descubrió que más o menos 300 niños que habían nacido mediante una fecundación asistida en la que intervino su clínica habían sido criadas con semen de este hombre. Él hacía creer que había toda una fuente, no, era él. O sea, se iba a la paciente y de inmediato él trabajaba en esa casa. 300 hijos repartidos en una ciudad. 300 hermanos repartidos sin saber que son hermanos. Entonces, es importante actuar respetando los derechos de los demás, respetando los principios morales de una sociedad y teniendo presente que no todo lo técnicamente posible, por eso va a ser éticamente aceptable. Sí, bueno, para terminar, hay una inquietud también de la Corte de Moquegua. ¿Cuándo se va a legislar sobre células madre y sobre la bioética en el Perú? Bien, saludo cariñoso a Moquegua. He tenido oportunidad de estar por ahí y hace tiempo no regreso, pero ya volveré con mucho gusto. Miren, aquí hay un problema con esto, ¿ya? Siempre en eventos de esta naturaleza, usted va a escuchar al expositor que dice, falta una legislación sobre el tema. Y es verdad que falta una legislación sobre el tema. Pero miren, yo le digo una cosa con toda sinceridad. A veces, con las leyes que salen, yo pienso, será mejor que haya una ley o que no haya nada. ¿Debería haber una ley? Debe haber una ley. Pero esta debe ser una ley hecha técnicamente. No una ley que sea hecha pues en forma apurada, en forma irreflexiva o con desconocimiento. ¿Se necesita una ley? Sí, pero una ley bien elaborada. Si vamos a hacer una ley que sea afectada por la ignorancia, la incapacidad, la cuestión política, el afán de figuración, mejor es no tenerla. Si vamos a hacer una ley bien hecha, bienvenida sea. Yo creo que sí hay que hacerla, pero tiene que ser hecha por un grupo especial, técnico, muy objetivo y que pues tenga presente los valores y los principios fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, más allá de posiciones personalistas o ideológicas que puedan distorsionar el trabajo. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir y despedir con un fuerte aplauso a nuestro expositor, quiero recordarles algo. Este es un programa de formación de jueces en propiedad intelectual. Ahora estamos en patentes, bueno, y todo lo relacionado a la propiedad intelectual. Quiero recordar, un día como hoy, hace 200 años, nació el célebre compositor alemán Richard Wagner.
sus obras más caracterizadas eran las óperas, como Tannhäuser, el holandés errante, El anillo de los Nibelungos. De repente habrán visto en televisión esa epopeya de Sigfrido que lucha con el dragón. También un día como hoy, hace 105 años, se patentó el aeroplano. Hace 105 años. Los hermanos Wilbur y Orville Wright patentaron el aeroplano. Ustedes saben que ellos no querían enseñar su invento hasta que alguien se los compre. Lo ofrecían en Francia, los países en Francia, en Inglaterra, en el propio Estados Unidos, pero nadie se los quería comprar porque lo consideraban un fraude. Claro, pues porque nadie había visto volar un aeroplano hasta que lograron su primera venta, ¿no? También quiero anunciarles que la próxima semana tenemos a una expositora, una dama, la doctora Alejandra Laiza. Ella es coordinadora ejecutiva de la Red Peruana de la Globalización con Equidad, RedG. No sé si habrán visto ustedes en internet, esta RedG, esta es una institución que se opone pues a los acuerdos que puedan celebrarse en el acuerdo transpacífico, en la red transpacífico, en la cual Perú va a intervenir, que son Sudamérica y países del Oriente. Bueno, ellos oponen, ellos dicen pues que se va a perder 90 millones de dólares si no se da acceso a medicamentos. Ellos se oponen a que, según ellos, va a haber a la propuesta de Estados Unidos que se prolongue el derecho de patentes, el plazo de vigencia de las patentes a 20 años más, y que eso va a menguar las posibilidades de los más necesitados respecto a los medicamentos. Es un tema muy interesante, es todo un debate, es una de las partes en conflicto. La semana pasada, cuando habló el doctor Fernández Dávila, él es la posición contraria, él dice que no, que son unos exagerados, pero como jueces tenemos que escuchar ambas partes para tener una idea propia, y en su oportunidad, en cuanto tengamos que resolver un caso de eso, podamos pues tomar la decisión correcta. Así que va a estar muy interesante y los esperamos a todos. Bueno, entonces, para terminar, quiero saludar la atención y la audiencia de las Cortes de Huaura, Pasco, Piura, Ancash, Ayacucho, Santa, Tacna, Cañete, Huancavelica, Amazonas, a Loreto, mi ex corte, Sullana, Ucayali, Ica, Moquegua, Tacna, La Libertad y Cajamarca. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos pues el próximo miércoles. Un aplauso para nuestro